Paz de Cristo, mis hermanos, paz de Cristo a todos aquellos que están aquí, paz de Cristo a todos aquellos que nos están mirando por las redes sociales. Y el título del mensaje de esta mañana es Primer Acto. Y saben que yo cuando lo puse, en su momento pensaba, bueno, van a pensar que es un chiste de esos: primer acto, segundo acto, tercer acto. Pero no tiene nada que ver con un chiste. También podría haberse llamado primera escena o primera impresión, ¿no? Porque como dice el dicho, la primera impresión es la que cuenta. Eso dice el dicho popular, por lo menos. Y saben que los otros días veíamos con Lore una serie policial. Nos gusta ese tipo de series, ¿no? Donde hay una investigación y todo eso. Y al principio no entendíamos nada, ¿no? Y en un momento le digo, no entiendo para dónde va. Y fueron como, no sé, primeros 15, 20 minutos que uno dice, ¿para dónde va esto, no? Pero en un momento decimos, sí, pero está bien. De todos modos hay que prestar atención porque están planteando la historia, están planteando los personajes, están poniendo la situación. Y eso sucedió en los primeros 10 minutos, 15, les digo que a lo mejor uno no entiende por qué. Pero después cuando uno empieza a hilar las cosas, uno entiende, mirá, era por esto, era por aquello otro. Siempre es así. Las primeras 2 horas, el día que conocí a Lore, marcaron mis ganas de volver a verla. Yo, antes de verla, la vi una vez así, pero el primer día que la vi, las primeras 2 horas, marcaron mi corazón empezó a palpitar más rápido. ¿Sabías eso? Me puse nervioso, ¿no? Es decir, fue la primera impresión lo que contaba. Los primeros actos de nuestra vida nos marcan. Nuestra infancia nos marca. El primer día de clase, el primer trabajo, el primer beso. Todo lo primero es importante porque los comienzos son los que nos marcan. Por eso es que hoy quiero hablar del primer milagro, del primer acto milagroso de Jesús, que es el que marca el resto del ministerio, que lo marca de una forma contundente. Y hoy quiero que sepan de que Jesucristo vino a hacer milagros. Y en esta mañana también quiero presentarles esta nueva serie que vamos a estar predicando de los milagros de Jesús. Vamos a estudiar uno por uno los milagros de Jesús y vamos a ver cómo se pueden poner nuevamente a realizar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia. ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? Bueno, entonces estamos por el buen camino, estás en el lugar correcto. Así que así como estás, te voy a pedir, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos vas a decir. Te rogamos en este momento que bendiga, Señor, nuestras vidas, que bendiga nuestros corazones. Y que por sobre todas las cosas, Señor, nos hagas entender que los milagros pueden suceder. Los milagros están a la orden del día cuando creemos en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Dios manifestado en carne. Gracias, Señor, por esos milagros. Te rogamos ahora, Señor, que podamos entender tus propósitos y ponerlos en práctica. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, tomen asiento. Bien, como les decía, este mensaje podría haberse llamado primera escena, primera impresión. Pero vamos a ver este primer milagro de Jesús. Y empezamos ahí en el capítulo 2 de Juan, versículo 1, donde está este texto, donde nos dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos.
Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes: haga lo que él les ordene. Esta historia sucede casi en el mismo barrio que vio nacer a Jesús. No nacer, sino que vio crecer a Jesús. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y esta era una pequeña aldea muy cercana. De hecho, dicen los historiadores que desde Nazaret se veía Caná. Y en esta historia se nos muestra a María. Y parece que ella tenía alguna responsabilidad en la fiesta. Sabemos esto porque cuando supo ella que faltaba vino, se preocupó. Y no solamente que se preocupó, sino que tuvo suficiente autoridad como para decirle a los sirvientes una orden, como para darles una orden a los sirvientes. Imagínense, si ustedes son un invitado y le dicen a los mozos: vayan y sirvan mejor a esa mesa, los mozos les van a decir: ¿y usted quién es? Y en este caso, los sirvientes vamos a ver que le hicieron caso, que ella dio una orden. Algunos relatos posteriores a los evangelios, no está en la Biblia esto que les voy a decir, pero sí está en algunos relatos primitivos que cuentan que este casamiento era de uno de los hijos de Salomé y que aparentemente Salomé era la hermana de María. Y Salomé también era mamá de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Ya les digo, estos son por relatos posteriores que no lo tenemos en la Biblia. Entonces probablemente dicen algunos que este podría ser el casamiento de Juan o de Jacobo. Y por eso era que Jesús y sus discípulos estarían invitados. Pero bueno, son solo meras especulaciones. No repitan mucho esto porque, ya les digo, en la Biblia no está. Simplemente es un dato de relatos que están extrabíblicos. Pero bueno, tenemos algunas cosas. En la historia, por ejemplo, no se menciona a José, el papá de Jesús, ¿no? El padre terrenal de Jesús. Como tampoco en los otros evangelios. A José la última vez que se lo menciona es en relación a cuando Jesús se pierde en el templo y lo van a buscar cuando Jesús tenía 12 años. Entonces lo más probable, estamos aquí con Jesús cerca ya de los 30, comenzando su ministerio. Así que entendemos que José para esta época posiblemente ya había fallecido, ya estaba muerto. Eso también explica un poco por qué María va y con el problema a Jesús, porque era el mayor de la casa, era el primogénito, era el que ocupaba el lugar de José. Y bueno, la escena nos presenta una fiesta de boda. Como vimos en otros mensajes, cuando hablamos de las 10 vírgenes, por ejemplo, no sé si recuerdan, el año pasado hablamos de eso. Las bodas eran muy especiales en Palestina. Primero que tenía varias fases. No sé si recuerdan, pero tenía una primera fase donde los padres se ponían de acuerdo. Era rara la boda donde el enamorado se enamoraba y la iba a buscar. Primero los padres se ponían de acuerdo. Después iban a la casa de la novia y hacían una celebración. Pero como eran muy chicos, muchas veces todavía no iban a vivir juntos. Hacían el matrimonio, pero todavía faltaba algún tiempo, que a veces pasaba 1 año, 2 años, hasta que el novio volvía a buscar a la novia. Finalmente, cuando el novio volvía a buscar a la novia, es decir, ya tenía su casa preparada, lista para recibirla, ese era el momento donde había fiesta. Y la fiesta duraba varios días. Por lo general, la costumbre era que los casamientos eran los miércoles. Era una costumbre de aquella época. Se nos relata, ¿no? De decir que los casamientos de las vírgenes eran los miércoles. Y como les decía, la ceremonia tenía lugar por la tarde y luego se acompañaba a la pareja a su nuevo hogar. Y para eso la gente, cuando ya estaba anocheciendo, prendían antorchas y le hacían como un gazebo, como un techito
donde iban caminando y lo iban llevando y los paseaban por todo el pueblo. Cuanto más largo el camino, mejor. Así la gente salía de sus casas. ¿Vieron? Hoy pasa eso, ¿no? Cuando, yo no se ve mucho ahora, ¿no? Pero cuando yo era chico, si había una chica del barrio que se casaba, todas las señoras del barrio iban a la puerta de la casa para ver cuándo salía. ¿A dónde vas? No, es que se casa fulanita, la vamos a ir a ver cuándo sale. ¿No? Es costumbre. Era esa costumbre y después también pasear con la carroza fúnebre cuando alguno se moría, ¿no? Es decir, cosas de barrio. Y esto había cosas de barrio, ¿no? Cosas de barrio. Salían todos a felicitar a los novios hasta que llegaban a la casa. Y en la casa la fiesta continuaba. Durante los próximos 7 días, ambos eran tratados como reyes. Literalmente les fabricaban coronas y todos los caprichos que podían cumplirles se los cumplían. Entiendan que la vida en Palestina y en aquella época era sumamente dura, sumamente cruel en muchos aspectos. Y posiblemente este era el único momento en toda su vida en la cual podían disfrutar de estos beneficios. Después no tenían posibilidad de hacerlo. Así que era un momento, digamos, especialísimo. Entonces, teniendo en cuenta la hospitalidad oriental, si esta fiesta ya llevaba varios días, era una tragedia que se acabe la comida o que se acabe la bebida. Para esto todas las familias se juntaban y ponían un poco, pero generalmente el padre de la novia o el padre del novio, dependiendo de su capacidad económica, eran los que armaban la fiesta. Imagínense, se quedan sin vino. Y en esto quiero decirles, no, ni por las tapas piensen de que esta era una fiesta de borrachos. ¿No? Porque como habla ahora vamos a ver que Jesús convierte agua en vino, ni por las tapas era una fiesta de borrachos. El vino no se tomaba como se toma ahora, se tomaba diluido 3 partes de agua por 1 de vino. Era la costumbre en la cual se tomaba. Era una forma de festejar. De todos modos, el vino era algo que realmente las personas valoraban y no podían quedarse sin esa bebida. Entonces, como les decía, la fiesta estuvo a punto de fracasar. Estuvo a punto de echarse todo a perder. ¿Por qué? Porque se estaba acabando el vino. Así que María toma la iniciativa. ¿Y qué les dice? ¿Recuerdan qué les dijo? Lo tienen ahí. Les pongo lo tienen ahí arriba. ¿Qué les dijo María? Hagan lo que Él les ordene. Recuerdo que tendría 10, 11 años y un día volvía del conservatorio y sé que tenía esa edad porque después cuando fui un poco más grande iba solo, pero volvía con mi mamá. Y ahí en Banfield hay una iglesia católica sobre la calle Maipú, quienes conocen, hay una iglesia católica, durante muchos años tuvo este texto, decía, y María les dijo, hagan todo lo que Jesús les ordene. Y yo le digo a mi mamá, digo, ¿eso está en la Biblia? Y dice, sí, está en la Biblia. Y me sorprendió, ¿no? Porque en realidad, claro, la Iglesia Católica a veces comprometida con su culto a María, necesitaban que María dijese algo más, ¿no? Y bueno, pero literalmente María dijo, hagan lo que Jesús les ordene. Y ese consejo sigue válido hoy. El consejo de María sigue válido para nosotros. Hagan todo lo que Jesús les ordene. Y ahí es cuando comienza el milagro. Vamos a seguir leyendo un poco más. Dice, había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabía unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron.
El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. En este relato hay muchos detalles que nos muestran que quien escribió esto estaba presente, porque da muchos detalles que a lo mejor para otros pasarían desapercibidos. Pero, a ver, no voy a entrar en detalles yo a explicarles punto por punto porque extenderíamos el mensaje y no es eso a lo que quiero ir. Pero de repente esta fiesta tenía, ¿sacaron la cuenta cuántos litros? 600 litros de vino. ¿Qué tal? ¿No? Eran adicionales ¿para qué? Para que la fiesta pudiese continuar. Y no cualquier vino, sino un vino de muy buena calidad. Tanto que el encargado de la fiesta se permite reclamarle, no sabemos si enojado o hasta en broma, diciendo: epa, dejaste lo mejor para el final. No, algo así. Y es ahí donde yo quiero y donde entra este primer acto de lo que estamos hablando. Hasta ahora acabamos de leer, ¿no? Acabamos de leer el pasaje. Jesús va a una fiesta con sus discípulos. En la fiesta se quedan sin vino. La mamá le dice: se quedan sin vino. Jesús le dice: ¿qué querés que haga? Pero ella dice: hagan lo que Él les diga. Y ahí es donde Jesús manda llenar estas tinajas con agua. Los dice: pruébenlo ahora. Lo prueban y era el vino de mejor calidad que podía haber. Entonces, ¿qué nos dice este primer acto? ¿Dónde lo hizo? ¿En qué circunstancias? A ver, y esto yo hace un tiempo yo prediqué o hablé de este tema, no recuerdo si en un grupo de líderes, pero si ustedes hubiesen sido Jesús, ¿cuál hubiera sido el primer milagro que hubiesen hecho? ¿No? ¿En serio convertir agua en vino es el primer milagro que hizo Jesús? Dijimos, ¿no?, que la primera impresión es lo que cuenta. Recuerden que a Jesús después lo criticaban y le decían que era un comilón y un bebedor porque andaba con gente mala, ¿no? Pero Él estaba marcando una pauta acá. No, yo digo, a ver, el primer milagro, si yo hubiese sido Jesús, el primer milagro era caminar por el agua, caminar arriba del agua. O levantar un muerto, levantar a Lázaro, el primero tiene que ser ese. Se tiene que notar bien el poder de Dios. Sin embargo, el primer milagro que hace Jesús lo hace en medio de una fiesta, en un lugar donde nadie parecía necesitar ese milagro realmente. Pero algunos creen que para que... y vamos a empezar primero entonces con esto, con este primer acto, y vamos a ver primero dónde lo hizo. El dónde es un lugar especial. ¿Por qué? Porque el lugar no fue nada especial. El lugar donde lo hizo no fue especial. Fue una pequeña aldea cerca de su casa. ¿Y esto por qué? ¿Qué nos dice a nosotros? Algunos creen que para que Dios haga un milagro tienen que ir a un lugar especial. Algunos creen que para que Dios haga un milagro tienen que ir a algún santuario especial, a algún lugar. Voy a ir a tal lugar porque ahí Dios va a hacer el milagro. O tienen que hacer un viaje largo o hacer un gran sacrificio. Sin embargo, Dios lo primero que nos está diciendo es que Él se manifiesta ahí cerca de donde estamos nosotros. Dios puede hacer un milagro en cualquier lugar. La condición, nos dice Mateo capítulo 18, es que haya 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios puede hacer un milagro. Entonces, si necesitas un milagro, simplemente necesitas
Juntar 2 o 3 y que se pongan de acuerdo. Y aquí les voy a contar un testimonio, porque Dios puede hacer un milagro cuando te reunís en tu grupo de amistad, en tu casa cuando te sentás a comer, o en un cumpleaños, o en Navidad, cualquier lado. Y aquí es donde les voy a contar el testimonio, que prometí contarlo incompleto para que la protagonista después lo pueda contar como corresponde. Esto pasó el 25 de diciembre pasado y estábamos en casa, la familia reunida, mis tíos que vienen a la vuelta de casa, mis primos, éramos como unos 20, 25 más o menos. Sin contar mujeres y niños, no. Éramos 20, 25 más o menos. Y habíamos almorzado. Y viene mi tío, se acerca, mi tío es pastor, y me dice, Adri, dice, si vos, ya que vos sos el pastor de tu hermana, dice, me gustaría que podamos hacer una oración por ella. Para los que no saben, Mariana, mi hermana, viene hace 2 años con una enfermedad muy rara, una enfermedad autoinmune que le ataca los músculos. Y esos días previos a la Navidad había empezado un tratamiento nuevo y se sentía muy mal. Y ese tratamiento, en vez de hacer lo que tenía que hacer, parece que hizo todo lo contrario. Como les dije, no voy a contar los detalles porque el testimonio es de ella y ya va a venir a completarlo, a contarlo cuando Dios lo complete. Sin embargo, teníamos el corazón roto. Todos, ¿no? Ver su cara que ponía la sonrisa cuando en realidad en su cara había dolor, ¿no? Nadie decía nada, pero estábamos todos tan preocupados realmente. Y con esos dolores el 24 hizo un esfuerzo por estar, se iba, se acostaba un rato, volvía. ¿Cómo estás? Bien, bien, decía, mentía, estaba mintiendo, no se sentía bien. Y el 25 lo mismo, ¿no? Luego del almuerzo estábamos sentados en el patio, hacía calor, no sé si se recuerdan, hacía bastante calor, entonces había bastante sombra, entonces pusimos las sillas así como en círculo, estábamos charlando, todo así, y viene mi tío y dice, vamos a orar ahora, ¿te parece? Y fuimos y dijimos, sí, dale, vamos. Entonces Mariana estaba en otro lugar, la llama y dice, vení Mari, vamos a hacer una oración. La sentaron ahí, nos sentamos todos en círculo, algunos nos tomamos de las manos y oramos, empezó a orar mi tío y después la oración la terminó una de mis primas. Fue una oración común, pero poderosa, porque se sintió la presencia de Dios. Y estábamos celebrando, habíamos terminado de comer. Habíamos terminado de comer las sobras del asado de la noche anterior. A ver, no era un culto, no era un congreso, no era una convención. Estábamos reunidos 2 o 3 poniéndonos de acuerdo en el nombre del Señor Jesucristo. Y es eso lo que muchas veces no entendemos, que necesitamos ponernos de acuerdo con nuestros hermanos para orar por nuestras necesidades. Y ahí es donde oramos. Se sintió la presencia de Dios. Y seguimos como con nuestras cosas. Seguimos charlando, los chicos ahí jugando. Nos despedimos. Pasado más o menos una semana, esto algunos ya lo saben porque ya lo han visto, Mariana manda los resultados de su estudio. Y manda el resultado de su estudio un mes anterior, con el que habían hecho esa misma semana. Y los médicos decían, lo primero que dijeron, están mal los resultados. No porque estuviesen mal, sino porque estaban demasiado bien. Porque los médicos dicen, no, el laboratorio se equivocó. Y el dueño del laboratorio, que la viene siguiendo hace tiempo, le mandó un mensaje, un WhatsApp, dice, ahí te van los resultados, con sorpresa, ¿no? Porque Dios había empezado a obrar. Y todo lo que parecía que estaba mal, y hablando con Mariana después decía, ese mismo día ya me empecé a sentir un poco mejor. Y al otro día un poco mejor. Tanto es así que nosotros ahora estuvimos de vacaciones y estuvimos con ella. No está perfecta,
Ella va a contar después su testimonio, pero quiere decir, alcanzó con que 2 o 3 se junten y pongan en manos de Dios una situación. Y ojo, esto no es de 1 o 2, porque no es solamente esos, sino que hay otra parte de la familia que se han juntado a ayunar. Y esta situación ha generado que personas que estaban alejadas de Dios, que estaban frías en su fe, hayan vuelto y hayan empezado a sentir que necesitaban acercarse a Dios. Entonces, cuando Dios permite situaciones, siempre es porque tiene un propósito. Siempre porque tiene un propósito para tratar con tu vida. Entonces, no sé qué situación puedas estar viviendo. Si es una situación complicada, es una situación difícil, una situación lo que sea, simplemente te pones de acuerdo con alguien más y Dios puede hacer el milagro. Como les decía, este testimonio que les conté no es en un congreso, en una iglesia, en una convención, fue en el patio de mi casa. Entonces, de esto nos habla este milagro. No existe un lugar donde Dios no pueda obrar. Por eso, mi pregunta es, ¿dónde Dios va a obrar el próximo milagro en tu vida? ¿Pensás que es acá? Pero a lo mejor, no sé, puede ser en otro lugar, puede ser en tu casa. Entonces, lo primero que este milagro nos enseña es acerca del lugar. Que Dios no necesita que sea un lugar sacrosanto para que sea hacer un milagro. Dios lo hace donde lo hace. El segundo punto de esto que quería comentarles es decirles, ¿cuándo lo hizo? La situación también fue extraña. En una boda. De nuevo, no parece ser el lugar más propicio. No fue en la sinagoga, no fue en el monte del templo. Fue en una simple y mundana boda. Digo mundana porque es algo común. Jesús quería dejar algo bien claro. Este milagro lo hizo al comienzo de una familia. Una boda marca el comienzo de una familia. Y el plan de Dios desde el principio de los tiempos fue las familias. Dios nos hizo para vivir en familia. Dios nos hizo para que tengamos una vida completa como familias. Dios no diseñó la humanidad para que fuésemos otra cosa. Dios no diseñó para que los hijos vivan y crezcan sin sus padres. Y no diseñó a los padres para que vivan sin sus hijos. El mundo está queriendo trastocar todo. El mundo está queriendo cambiar toda esa visión. Pero la visión de Dios es que fuiste hecho para vivir en una familia. Por eso mi primer milagro de Jesucristo lo hizo en el comienzo de una familia. Y si no tenés una familia terrenal, el Señor te regala una familia espiritual. La iglesia se transforma en familia para muchos. Hay personas que han venido sin nada, sin nadie, y han encontrado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, han encontrado padres, madres, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. No quiere que estés solo, no quiere que vivas aislado, quiere que vivas en familia. Por eso les decimos a todos aquellos que a lo mejor no se congregan, que tienen que hacerlo. Aquellos que no van, que no vienen a las reuniones, tienen que venir. Yo entiendo de que muchos lo pueden hacer y por razones de fuerza mayor en forma virtual. Está bien, lo aceptamos. Pero también tiene que haber el esfuerzo de estar con el resto de tu familia. Porque eso es la familia de Cristo. Y donde está la familia, ahí es donde Jesús hace los milagros. ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo por dónde viene el tema? Primero, no necesitas un lugar especial. Pero segundo, tenés que formar parte de esa familia. Porque esa es la forma en que Cristo se mueve. En las familias, y acá va para la escuela de discipulado, nace, crece, madura y se multiplica. Así que te invitamos a que te sumes también a las escuelas de discipulado. El mensaje de Jesús es claro: me importan las familias.
Me importan las familias que se constituyen bien. Ahora, el tercer punto de esto es, ¿cómo lo hizo? La manera, ¿podría haber hecho descender vino del cielo? Sí. ¿Podría haber hecho flotar las vasijas y hacerlas que vayan hasta donde estaba el encargado de la fiesta? Sí. Podría haber hecho todo eso. ¿Pero qué hizo? ¿Gritó mucho? No, porque hay algunos que piensan que para que el poder de Dios baje hay que gritar mucho. ¿Gritó mucho Jesús? No. ¿Qué dijo? Llenen las vasijas de agua. Yo creo que se habrán mirado. Sin embargo, hubo fe en esas personas porque fue y lo hicieron. De nuevo, el consejo de María era: hagan todo lo que Jesús les diga. Y yo no sé si estás entendiendo, pero la Biblia nos muestra el mensaje de Jesús. Y Jesús nos dijo que teníamos que hacer ciertas cosas. Y hoy por hoy sigue diciéndote y sigue retumbando la voz de María, diciéndote: hagan todo lo que Jesús les diga. Era el secreto para tener un milagro. El secreto para tener un milagro en tu vida tiene que ver con hacer lo que Jesús te dice, con ser obediente a su palabra, con poner en práctica la fe. Eso es lo que Jesús quiere para tu vida. Entonces, y por otro lado, ¿qué usó Jesús? Podría haber dicho, bueno, que aparezca una caravana llena de camellos que traen, ¿cómo se llama?, odres con vino. Sí, pero ¿qué dijo? ¿Qué tienen? A ver, esas tinajas. Jesús usó lo que tenía a mano. Y Dios, para hacer el milagro, siempre va a usar las cosas que tengas a mano. ¿Saben la cantidad de veces que ha pasado? Y a veces lo que tiene a mano Dios sos vos. No, a mí me ha pasado muchas veces de que hay personas que dicen: pastor, aquí hay una persona enferma, tiene que venir a orar. Y yo no sé si está acá alguno de esos hermanos, pero alguna vez que yo no podía, le dije: hermano, vaya y ore usted. Porque el poder de Dios no depende del pastor. El poder de Dios depende de la fe. Jesús usó lo que tenía a mano. Y si Jesús te tiene a mano a vos y estás dispuesto a orar y a pedirle a Dios y a pedirle con fe, Dios va a obrar milagros a través tuyo. Entonces, en los grupos de amistad va a haber milagros. Va a haber sanidades, Dios va a responder, Dios va a traer sanidad de cáncer, Dios va a traer sanidad de lo que sea. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por su poder, no por el poder tuyo ni por el poder que tenga el pastor. Es simplemente una cuestión de actitud. Y Jesús usó lo que tenía a mano. Jesús no hizo nada extraño. Y el secreto, vuelvo a decirles, es: hagan todo lo que Jesús les diga. Y ya entrando un poco en la conclusión de este mensaje, es particularmente interesante que el primer milagro de Jesús fue realizado en un ambiente poco santo, en una fiesta. No sé si se ponen a pensar, pero el objetivo del milagro que hizo Jesús es que siga la fiesta. Yo cuando leía digo, pero un milagro para que siga la fiesta. Y este fue el primer milagro. ¿Y eso qué nos quiere decir? A ver, de vuelta, ¿por qué Jesús está hablando de esto? Jesús vino a traer felicidad a las personas. Hay algunos que piensan: no, yo no voy a ir a la iglesia porque si voy a la iglesia ya no puedo hacer más nada. Me van a decir que esto no, que esto lo otro, que no tampoco. A ver, por supuesto que la Biblia te va a pedir que vivas una vida santa, pero no te va a pedir que vivas una vida infeliz. Ese es un engaño del diablo, hacerte creer de que porque Cristo entra en tu vida, vos vas a tener que ser infeliz. Por supuesto que si tenés un vicio, ese vicio te gobierna y el Señor te dice: no está bueno que algo tenga control sobre tu vida. Vas a tener que controlar ese vicio, vas a tener que pelear y eso no va a ser agradable. Pero la felicidad posterior que tengas con respecto a tu vida va a ser mucho mayor.
Porque vas a tener una vida completa, una vida sana, una vida donde vas a decir, vas a mirar al futuro, al pasado y vas a decir, me siento orgulloso de lo que Dios hizo en mi vida. Ustedes pueden hablar con muchas de las personas que se congregan acá y dicen, yo doy gracias a Dios porque si no fuese por Jesucristo, mi vida sería un desastre. Sería un desastre como esposo, sería un desastre como padre, sería un desastre como empleado, porque Dios pone en orden las cosas y te da la posibilidad de ser feliz. Por eso, como les decía al principio, ni por las tapas, este es un milagro que tiene que ver con los excesos del vicio, del alcohol, sino que tiene que ver con la cuestión de la alegría, con la cuestión de la abundancia, con lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere abundancia para tu vida. Yo creo que 600 litros les sobraba. Era una aldea de a lo mejor 50 personas. Y la mayoría eran niños. 600 litros seguro que fue una exageración, que no necesitaban esa cantidad. Sin embargo, Dios bendice hasta que sobreabunde. Dios puede traer bendición simplemente. A ver, tenés una necesidad, sentate en tu casa. Si alguien te acompaña de tu casa, sentate y decir, vamos a orar por esto. Vamos a orar por aquello otro. ¿Querés, no sé, cambiar de trabajo? Sentate con tu esposa, con tu esposo y decirle, vamos a orar juntos porque quiero cambiar de trabajo. ¿Querés, no sé, irte de vacaciones? Sentate en mayo, junio, decirle, en enero del año que viene nos vamos de vacaciones. ¿Y cómo sabés? Porque se lo vamos a pedir a Jesús. ¿Ustedes creen que Dios no va a responder esas cosas? Sí que se las va a responder. Sí convirtió agua en vino para una fiesta. Porque a veces pareciera, no, yo le tengo que pedir a Dios, Señor, que se conviertan todos los que fallan y que no haya niños hambrientos en África. Está muy bien, orá por eso, pero también podés pedir por tus necesidades. Recuerdo mi papá contaba que una vez él se había ofendido con una hermana, porque la hermana pasó al frente a decir que había orado por una gallina y Dios se la había sanado. Hasta que el día él que comprendió que esa gallina era la única fuente de alimento que tenía, que le ponía un huevito o 2 huevitos todos los días. Y ahí se dio cuenta de que para esa mujer, esa gallina era importante. Y si es importante para tu vida, es importante para Dios. No permitas que el diablo te engañe y te diga, no es importante lo que tenés para pedir a Dios. Esa es una mentira. Dios te llama a vivir sin excesos, pero también feliz, sin privaciones. Este milagro nos habla de que a Dios le importan los detalles de tu vida, las cosas que hacen a esa felicidad. Este es el primer milagro de Jesús. Y si necesitas un milagro, puede que ocurra hoy, acá. Puede que ocurra esta tarde, mientras estás tomando mate, acordándote de este mensaje. Puede que ocurra mañana, mientras estás esperando sentado en el médico que te atiendan. Puede que ocurra ahí. Puede que ocurra mañana cuando te subiste al colectivo, o estás en el tren, o vas caminando por la calle, o estás haciendo un mandado. El Señor puede hacer el milagro donde ocurra. Y de eso se trata lo que estamos diciendo. Debemos vivir el Evangelio todos los días, en todo momento. Solo así podemos vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y de eso se trata este milagro, este mensaje. Jesucristo quiere que vivas el Evangelio todo el tiempo. Que si vas a ser mandados y hay una persona que le está pasando mal, te puedas animar a decir, ¿querés que ore por vos? Ayer Maxi nos contaba de que Dios lo usó varias veces en esto, de personas que se acercaban y salió, ¿querés que ore por vos? Y personas hasta que las cuales ya tienen contacto y están hablando y las están evangelizando de nuevo, a distancia. ¿Se dan cuenta? Es simplemente una cuestión de actitud. Jesús hizo su primer milagro para que tengamos como pauta de que Él puede hacer cualquier cosa y que lo que Él quiere es nuestra felicidad. Así que mis hermanos, mis amigos, si estás necesitando un milagro de Jesús en esta mañana, es tiempo de que le pidas, de que te pongas de acuerdo con alguien más y que se lo digas al Señor. Así es como funciona. Así que los voy a invitar a que se pongan de pie. Y vamos a hacer una oración por
todos esos milagros truncos, por todas esas necesidades insatisfechas, por toda esa infelicidad que ha habido tanto tiempo en la vida de muchos. Saben que es así. A veces hay algunos que dicen, parece que nací para ser un infeliz. Y Jesús te dice, no naciste para ser un infeliz. Sos un infeliz porque todavía no me diste el lugar que merezco en mi vida. Hacé todo lo que Jesús te diga. ¿No? Se escuchan las palabritas ahí de María todavía diciéndonos a nosotros. Y hoy, 2000 años después, te lo está diciendo. Hacé todo lo que Jesús te diga. Yo quiero creer esto. Y creo que este año es un buen año para confiar en los milagros de Dios, para confiar en que van a haber milagros en cada grupo de amistad que se reúna, en cada casa. Cuando te reúnas con tus vecinas, vas a llamar a tus vecinas, vas a tomar mate con tu vecina o cada uno con su mate porque no podemos tomar mate juntos, pero vas a orar por esas personas y Dios va a hacer milagros. Cuando empieces a creer en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oremos entonces.